Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Sin lugar a dudas que este es un fin de semana que tiene características muy especiales, porque con motivo de las posiciones que ha venido asumiendo el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este pasado viernes prácticamente obligó al presidente de la República, presidente Abinader, a darle respuesta, la respuesta que realmente había que darle al alto comisionado del ACNUR, porque prácticamente se pasó de la raya. Y por eso los titulares de este viernes pasado, por ejemplo, en la prensa matutina, el periódico Hoy, citamos, decía: Abinader enfrenta a la ONU por la migración haitiana. Eso respondiendo a las declaraciones que diera el comisionado Volker Turk. Por otra parte, el Listín Diario también tituló su primera página en la forma siguiente: Abinader le planta cara al intrusismo del comisionado de la ONU. Le advierte que no detendrá las deportaciones de ilegales haitianos. En cierta forma, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, Volker Turk, no sé si es que desconozco cuál es su profesión, pero me imagino que debe tener alguna formación de carácter jurídico y legal, como para no conocer los derechos soberanos que tiene cada país, especialmente en relación a la población extranjera. Soberanamente, si han entrado ilegalmente a su país, a ser deportados de ese país. Y hoy, desde el Canadá, Estados Unidos de América, Centroamérica, Sudamérica, todas las Bahamas, los países de CARICOM, todos y cada uno de esos países han venido viendo precisamente cómo cada estado soberanamente, y muy especialmente, como es el caso de México también, han venido ejerciendo plenamente lo que es su derecho soberano de acoger en su territorio a los extranjeros, cumpliendo con los requisitos legales que se deben cumplir en cada país para estar legalmente en el mismo. Igualmente, otro de los periódicos, el viernes pasado, tituló: ONU muestra intención de que RD cargue con la crisis haitiana. Es decir, que ACNUR plantea suspender las deportaciones y que el presidente Abinader les respondió diciéndoles irresponsables y que las aumentará. Esa fue la primera página y el titular del periódico El Día, en la que el presidente Abinader, una vez más, respondió contundentemente a las declaraciones que diera el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más conocida con el acrónimo de ACNUR. Y por otra parte también, otro de los titulares que llamó la atención este viernes pasado fue el del periódico El Caribe, cuando decía citamos: Abinader a la ONU, habrá más deportaciones de haitianos. El presidente dominicano rechaza con contundencia el pedido del alto comisionado. Uno se pregunta, y no solamente en relación con las declaraciones que ha venido dando el alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo conocido como ACNUR, que desde hace ya muchos años y
en programas anteriores lo he mencionado, que allá por el 2003, el Comité de los Derechos Humanos, dentro del Pacto de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales, había pedido a la República Dominicana que se le diesen permisos de trabajo, se naturalizase a todos los haitianos que estaban en el territorio nacional y legales o no, que pura y simplemente el país legalizase el estatus. En esa oportunidad, esa solicitud que hizo el Pacto por los Derechos Económicos, Políticos y Sociales y Culturales fue respondida por el Ministerio de Interior y Policía en el 2003, rechazando también esa solicitud que hacía dentro del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Ginebra, Suiza, ese comité, y en la respuesta que dio el Ministerio, la Secretaría de Interior y Policía, se le decía que eso sería crear una Ruanda en la República Dominicana. Alusión al drama y a la tragedia de ese país africano que por las fronteras artificiales que las potencias coloniales desgraciadamente trazaron, provocaron que en Ruanda, entre Hutus y Tutsis, se mataran 1 millón de personas. Entonces, República Dominicana ha venido siendo contundente en cuanto al derecho a ejercer su soberanía. Y por eso esta respuesta que acaba de dar el viernes pasado el presidente Abinader al alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al ACNUR, y recordarle que desde el país donde está la sede de la ONU, que son los Estados Unidos de América, el primer país que ha ejercido ese derecho soberanamente con todo el que ha llegado ilegalmente a su territorio, independientemente de las formalidades que tienen que cumplir quienes se acogen a sus leyes, ha sido precisamente Estados Unidos de América. Y en ese sentido hay que apoyar esas declaraciones del presidente Abinader, porque definitivamente cuando uno ve que autoridades aún de organismos internacionales, del mismo grupo que ha venido apoyando en Haití, el grupo COR, integrado por los Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea, organismos multilaterales, han venido todos solicitando que aparentemente República Dominicana sea que cargue con el fardo del Estado fallido que ha sido Haití durante más de 200 años. Lamentablemente, tenemos que rechazar y seguir rechazando de una manera contundente esas solicitudes, como lo acaba de hacer el viernes pasado el presidente Abinader. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean.
luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y después de analizar lo que fueron todos los titulares de primera página que citábamos el viernes de este fin de semana, donde el presidente Abinader contestó de una manera contundente al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, citando yo los titulares de cada uno de algunos de los periódicos matutinos. Quisiera ahora recordarle no solo ya al alto comisionado del ACNUR, al señor Volker Turk, sino también al secretario general de las Naciones Unidas, a los más de 190 países miembros de las Naciones Unidas, a los 5 miembros del Consejo de Seguridad, y aún a los 15 miembros también que se alternan asientos en el Consejo de Seguridad, donde hay 5 miembros que tienen derecho al veto, que no es una casualidad que una vez que durante la Segunda Guerra Mundial se iniciaron los esfuerzos para crear la Organización de las Naciones Unidas, no es una casualidad de que Haití fuese el primer país miembro de las Naciones Unidas que le solicitó a la ONU una asistencia técnica. De una manera oficial, el gobierno de Haití solicitó una asistencia técnica para que un equipo interdisciplinario hiciese un estudio sobre lo que era, de hecho, un estudio completo sobre la economía de Haití y que la Asamblea General, primero bajo una resolución del Consejo Económico y Social, la resolución número 51, Romanos 4, del 26 de marzo de 1947, y apoyada en la resolución 200, Romanos 3, del 4 de diciembre de 1948, acogieran la solicitud del gobierno de Haití para enviar ese equipo interdisciplinario a Haití a hacer ese estudio sobre la economía de Haití y el potencial de desarrollo que tenía. Muchas veces hemos citado en este programa que las conclusiones de ese estudio, entregados por el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Tocqueville, al presidente de Haití en junio de 1949, las conclusiones de ese estudio, que tiene más o menos este espesor, más de 1 pulgada de alto, decían que Haití tenía que trasladar una parte de su población, familias enteras, hacia las islas semidesiertas del Caribe, porque de hecho, el territorio de Haití no tenía los recursos para sostener una población que eran alrededor en esa época de unos 3 millones de habitantes. Lo que nos recuerda también algo que he repetido en programas anteriores, cuando Alexander Petion, presidente de Haití, el que ayudó a Bolívar con armas, municiones y barcos y hombres a la lucha de independencia, por allá por 1810, le pedía al segundo militar en rango de Venezuela, a Manuel Piar,
que le cediera a Haití la Guyana venezolana para trasladar la población de Haití hacia la Guyana venezolana. Hoy Francia tiene una Guyana francesa donde tiene una estación aeroespacial, y lo que deberían de hacer Francia y todos los miembros de las Naciones Unidas, cuando hace unos 4 años atrás estuvieron debatiendo una resolución sobre cómo crear acuerdos de migración ordenados, es asumir una parte de esa población de Haití que por lo menos con las remesas que enviaría ayudaría la situación de este vecino país. Ese estudio es conocido por el secretario general de las Naciones Unidas y por el alto comisionado del ACNUR, y por eso el pueblo dominicano tiene que apoyar las declaraciones del presidente Abinader en relación con este tema que hizo los titulares de toda la prensa matutina del viernes en República Dominicana, rechazando la posición del alto comisionado. Concluye este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno cuando decía: me duele España, allá por 1936. A mí me duele la República Dominicana. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Ellos son Ana, Jorge y Juan. Los 3 son dueños de negocios. Ana quiere un vehículo para su nuevo emprendimiento. Jorge tiene una constructora y requiere una nueva flotilla de tractores. Y Juan trabaja con paneles solares y necesita comprar en gran cantidad. Ellos van a adquirir lo que su negocio necesita con Leasing Popular, porque saben que van a tener hasta 100% de financiamiento y plazo de hasta 7 años para pagar. Mayor ahorro gracias a los beneficios fiscales del producto. Así como ellos, tú también puedes seguir progresando. Leasing, un salto inteligente para que tu negocio avance. El viaje continúa, porque quedan muchos caminos por explorar, nuevos destinos por alcanzar, puentes por cruzar y lugares por visitar, porque aún no queremos parar. Chevrolet, Find New Road. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y hacíamos alusión a esas declaraciones que hizo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Kurz. Y tengo que mencionar que ha estado circulando un documento preparado por ese eminente jurista que es el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien ha tenido la benevolencia de enviarme una copia de ese documento tan importante que él ha redactado, titulado La
implosión de Haití y su efecto inmediato en la República Dominicana. Implosión, como él lo explica citando a la Real Academia, es una explosión hacia adentro en la que prácticamente se produce una explosión y las paredes, en este caso, las paredes de carácter legal e institucional, que vendrían a ser la presidencia de Haití, el poder legislativo, el poder judicial, prácticamente se han corrompido totalmente en una manera tal que no hay formas de poder mencionar que hoy Haití responde a lo que son los criterios de lo que es un Estado y sobre todo una democracia, de acuerdo con la Carta Interamericana de los Derechos Humanos que fue aprobada en Lima, Perú, por la Organización de Estados Americanos, OEA. Con el permiso de ese apreciado amigo, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, voy a citar un solo párrafo de ese documento, donde él dice lo siguiente: no obstante su ausencia absoluta de legitimidad, la comunidad internacional, compuesta por países que conforman el llamado Grupo COR, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea y otros organismos multilaterales siguen reconociendo como gobernante a Ariel Henry, mientras Haití se desliza hacia la anarquía más absoluta. Es penoso porque Dios sabe que la República Dominicana, que ha sido el país que más ha ayudado a Haití a través de la historia, y ahí están todas las pruebas que yo muchas veces he pedido desde los años 80, que anualmente se publique un libro verde. ¿Verde por qué? Para hacer una alusión al tema de la importancia que tiene la reforestación de esta isla y mandándole un mensaje a Haití también en relación con lo que es la consecuencia de esa deforestación que han hecho en su propio país. Entonces, ellos siguen lamentablemente deslizándose hacia esa anarquía absoluta en que han caído, y lamentablemente la historia viene a confirmar que tristemente, en esos más de 200 años que tiene de historia Haití, muchas veces yo he hecho programas donde he analizado lo que han sido la historia de todos los mandatarios del vecino país. Y por ejemplo, comenzando con el primero, con Jean-Jacques Dessalines, derrocado y asesinado. Henri Christophe se suicidó en el norte. Jean-Pierre Boyer, derrocado. Charles Hérard, derrocado. Jean-Baptiste Riche, envenenado. Faustino Sulluc, derrocado. Nicolas Fabre-Geffrard, derrocado. Esa historia se repite a un punto tal que en una ocasión uno de los presidentes de Haití, que tenía el arsenal de armamentos y las municiones depositadas en el propio Palacio Nacional de Haití, un día a las 3 de la mañana le prendieron fuego a ese arsenal y explotó lo que era en esa época el Palacio de la Presidencia en Puerto Príncipe, matando al presidente y a todos los soldados que estaban en el Palacio Presidencial. Es triste y penoso citar esas cosas, pero esas son las realidades que han llevado a la situación actual y sobre todo
que ese país, como lo dice el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, se haya deslizado hacia la anarquía más absoluta. Y aparentemente, a pesar de las declaraciones y las reuniones que se han hecho en el marco de la última Asamblea de las Naciones Unidas, y sobre todo el liderato que asumió el Canadá, no hay la voluntad en la comunidad internacional de asumir las responsabilidades para acoger la petición que hizo ese presidente de facto de Haití. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes.